Buenas tardes a todos, bienvenidos al 10º coloquio del área de investigación y propuestas. Para hoy tenemos al maestro Santiago Vélez y al estudiante último semestre Germán Sánchez, quienes nos van a hablar de sus proyectos de investigación-creación. Les voy a recordar la dinámica. Ustedes podrán colocar sus preguntas o comentarios en el chat y al final de la intervención de nuestros invitados, pues se las haremos saber. Para una mayor como disposición del tiempo, cada invitado tendrá 30 minutos, entonces ellos se van a poder presentar, así que adelante Santiago, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación del área de investigación y propuestas. Gracias, Lindy. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre es un placer estar en la Universidad de Antioquia compartiendo alguna cosita. Voy a hacer una presentación básicamente de dos proyectos específicos. Intentaré pues ser como lo más concreto posible y en esa medida también pues lo más claro también posible. Yo soy artista plástico, tengo varios estudios posteriores, hice una especialización y luego una maestría en estética y posteriormente hice un estudio de producción e investigación artística, un máster. Actualmente, ya voy a corregir la expresión, estoy matriculado en un doctorado de estudios avanzados en producciones artísticas. Digo estoy matriculado porque estudiar se complica a veces, entonces, bueno. En ese proceso, con la maestría, esa última que les dije de maestría en producción e investigación artística, la línea de continuidad, esto se ve en Barcelona, me permitía acceder al doctorado. El doctorado me encanta porque está sustentado en una línea de investigación que es mi propia obra artística, entonces eso me permite ahondar cada día más en unos juegos de relación que uno establece en los procesos de creación, entendiendo que cada uno de ellos se asocia tanto a unas investigaciones conceptuales que tienen que ver con unas premisas, también unas investigaciones que tienen que ver con el campo, con el trabajo de campo, y luego, digamos, unas reflexiones que ya empiezan a sustentarse con otros documentos, otras acciones teóricas o de esos niveles. Entonces, en esa medida y en digamos, dos niveles de la academia, me han permitido generar una conceptualización a la que he denominado geopoética del agua, que parte de un libro que escriben aludiendo a la poética del agua de Gastón Bachelard. Esta geopoética me permitía o sugiere más bien unas relaciones que se establecen en un territorio, pero unas relaciones poéticas, es decir, unas relaciones sensibles. Entonces hay como tres componentes, esas relaciones territoriales, esa sensibilidad, poesía, como lo queramos llamar hoy día, y el agua. Entonces, en ese cruce de esos tres elementos es donde estoy fundamentando mi investigación, todos mis procesos. A partir de ellos he generado, digamos, unas vertientes en la que me voy a enfocar hoy principalmente, es en una vertiente que he llamado agua y migración, entendiendo que muchos de los flujos migratorios de la humanidad se presentan a través del agua o cruzando el agua. Y que esto me ha permitido pues establecer unos procesos que denomino proyectos y que cada uno de ellos pues me va generando ciertas vertientes. Si me da tiempo, hablaré un poco de la residencia que realicé en la Antártida, donde tiene ya que ver más con otra vertiente de esta misma investigación global, que tiene más relación, o su relación específica es con agua y medio ambiente, fundamentalmente en esto, y donde me encuentro parado trabajando en la actualidad. Como antesala a esta idea de agua y migración, pues, bueno, esto es el proyecto al que me quiero referir principalmente, Atlas y Trocha.
y como les dije, si me da tiempo, hablaré del otro. Los antecedentes de estas connotaciones, como les decía, de agua y migración, pues tienen, digamos, unos referentes en mi mismo proceso, es decir, como que uno se vuelve referente del otro, que aluden a obras pues que ya yo creo que pueden estar cansados de verlas, como Las Puertas al Mar, que hasta ahora solo he podido tirar 3, la idea es lograr muchas más. Lo que sucede es que cada una tiene una implicación territorial, que a eso es lo que va la geopoética. Cada una de estas puertas ha sido arrojada al mar en un lugar específico. Esta en particular fue en el mar Mediterráneo, aludiendo a la migración que se genera a través de él. Esta fue en el Golfo de Urabá en el 2015, 16, cuando se estaba recrudeciendo toda una migración por el Golfo, desde que cruzaban de Turbo y hasta Acandío, hasta Sapsurro o incluso hasta Panamá a través de él. Y luego también intenté hacer en el Estrecho de la Florida, en Cuba, en el lado de La Habana, que a 200 millas de acá al frente está Miami. Santi, espérate, quitarle por favor, ponerle ocultar para que no nos afecte esas bellas imágenes. Y ahí lo ven. No, qué pena, saliste de la presentación. Eso, ahí. Ahí sí lo ven. Perfecto, ya. Listo, perdón. Bueno, entonces justamente es como una necesidad absoluta de implicarme en esos contextos, en esos lugares donde suceden las cosas. Les digo que es un trabajo, un proyecto en proceso porque todavía me falta tirar en Tijuana, me falta en el Mar Egeo. Creo que es fundamental el Mar Egeo por toda esta migración de sirios cruzando por Lesbos y hacia Europa, y bueno, pues incluso pues el mismo mar Mediterráneo tendrá muchos más lugares. Otro proyecto que hice asociado a esto tiene que ver con este lugar, con el Golfo de Urabá. Yo fui a seguir las rutas de migración que se ejercían en esta zona en esos momentos. Eran 3 rutas, una que dirigía de Colombia a Colombia, es decir, de Turbo o Necoclí hacia Sapsurro o a Candí, o a Capurganá. Otra que se iban de Turbo, Necoclí y cruzaban hasta Panamá directamente, y la otra que se atravesaba el río Atrato, que es esta, no sé si se ve la de la derecha. Aquí atrás tengo una de esas. La obra pues es una gran instalación, en la que construyó una especie de puentes en palafitos, que es la forma de construir en la ribera del río Atrato, que yo recorrí hasta Río Sucio buscando una de estas rutas. Esa ruta no me metí, llegué digamos como hasta el punto, perdón, se llama Cacaricas. Llegué hasta ahí, ya cruzar la selva hasta allí no me da la vida, pero sí reconocí estas rutas, y es como una justaposición de elementos, porque una cosa es el puente, los palafitos, otra son estas obras que hay acá, las de colores, son molas tejidas por mujeres tulecuna de la zona entre Turbo y Necoclí, que justamente nutrieron fundamentalmente la propuesta, porque cuando me acerqué a ellas para conversar cualquier cosa, se refirió a mí y a las personas con las que íbamos como que fuéramos los libres, y eso me impactó mucho, porque yo justamente fui por ellos porque eran los que se podían mover libre de Panamá a Colombia, sin pasaporte, sin nada, por el río, por el mar, y ellos realmente nos considerábamos a todos los que íbamos de paso, incluso a los migrantes, como libres porque no teníamos arraigo, no estábamos. Entonces, para ellos libres es peyorativo, mientras que para el migrante el libre tiene otra connotación mucho más fuerte. Entonces, bueno, son como fragmentos. Esto también 2015, esta era la proyección que se generaba en la ruta.
en un link que le compartí a Lindy está el video, es un video de 9 minutos donde yo hago el recorrido desde el amanecer en el puerto de Turbo, en el Quaffle. Me piden el pasaporte, me montan en la lancha y me pierdo un poco en esa ruta justamente en el sector de Cacaricas que les mencionaba. Bueno, de estas molas esta es la ruta del atrato, es decir, es un poco la raya roja es la que dibuja esa ruta. En esta medida también, como en esta conjunción de elementos que me aluden o me refuerzan esa idea del agua como frontera, aparece este proyecto al que he denominado Atlas. Lo denominó Atlas por una cosa muy simple que está aquí en este parrafito que dice, en la mitología griega Atlas es un titán que tiene como castigo cargar con los pilares de la tierra, del mundo. De allí también que su significado etimológico haga referencia al concepto de soportar o portar. Es decir, que Atlas es este titán que carga en sus hombros el peso del mundo. Y yo pensaba que estas personas, los colombianos y venezolanos que cruzaron el río Táchira, también como en 2017 creo que fue esto, porque hubo ahí pues como un lío de estos que suceden tanto, entonces se procedió a un desalojo, y los miraba yo y pensaba que cada una de estas cosas para ellos es su mundo, es decir, si están haciendo todo este esfuerzo, si se están pasando por ahí, si cruzan, todo esto es fotografía de prensa. Esto representa su mundo, incluso hay unas fotografías muy bellas cargando a sus bebés, y obviamente es así, para ellos este universo de pequeñas cosas que han ido consiguiendo con lo que sea, representan absolutamente su mundo. Entonces el atlas que planteo no es el atlas cartográfico, sino un atlas de titánico, ese titán mitológico que carga. Y a partir de eso, pues generé una propuesta, ahorita les muestro, y me fui a hacer el trabajo de campo en 2 zonas, en el puente Simón Bolívar y en algunas de las trochas. Esta gente allí dice que hay cientos de trochas hacia arriba o hacia abajo del río, aledañas al puente Simón Bolívar, ahorita les muestro. Y lo que encontré acá, pues efectivamente, son unos atlas como tal. Estos propiamente, la mayoría de estos que vamos a ver acá son cargueros, o sea, ese es su oficio, cobran 5.000 pesos por cargar estos megamercadotes que viene la gente de Venezuela a mercar a Colombia, hasta Cúcuta, incluso a veces uno se va muchos más, llenan estos megacostales y los cruzan. Entonces, algunos lo cruzan con carritos de estos típicos de mercado, otros pagan los 5.000 pesos a estas personas. Y estos son filas enormes de personas pasando, cruzando, impresionante, esto no para. Me encantó este tipo de costal, ya lo van a ver, pues que incluso lo utilicé, porque tiene la bandera de Colombia, pues ahí Colombia-Venezuela incrustada en su tejido. Luego casi que no lo consigo, a Medellín no había llegado, hoy lo vi, que ya llegó. Y bueno, entonces finalmente era como esta idea de estas personas que están cruzando constantemente y que todo lo cargan ahí. Alcancé a preguntar precios, no era gran inflación, no había pues como una exageración de precios, pero lo que compran o de lo que está lleno esto es de las necesidades básicas de un hogar. Por ejemplo, la señora no es cargadora, el cargador es el chico de rojo, pero los otros son personas que están constantemente yendo y viniendo. Y no les miento, estos miles y miles de personas, y además pues yo estoy ahí parado en el puente, pero hacia el interior de Colombia, estos son impresionante cantidad de personas vendiendo todo, desde papel higiénico, cepillos de dientes, pan, pues comida básica, es impresionante. Luego me fui a las trochas, digamos que sí hay que hacerlo un poquito más rebuscado, pues ya me habían dicho más o menos como unas zonas, y las trochas son esto, pues como
cuando vamos a un paseito de río. Este es una vertiente del río, es decir, el río ya lo vamos a ver, es un poco más ancho, pero este se desvía, y las trochas son estos pedazos, estos pequeños tramos. Y lo que sucede aquí es que la migración es irregular, digámoslo así. Este es el río Táchira, el gran famoso, es el mismo por el que se tomaron las fotografías de estas personas que les digo, fotografías de prensa. Y aquí, pues, el lado donde vemos que están las personas es Venezuela, y inclusive hay una chacita que te venden agua y te venden, pues una chaza de estas típicas, que el techo es de plástico. Esta es como la magnitud del río, al menos en esa zona. Como les digo, hay muchas más, hay trochas en las que pueden pasar vehículos. En esta es la que yo estuve, en este tramo, pues en el que yo estuve no, pero se ve contrabando de vehículos también por ahí. Y la trocha, pues es eso, es el paso no oficial. Entonces hay un oficial, que es el puente, que es el que cruza, que está toda esta gente, pues, regulada en unas comilletas gigantes, porque eso no hay una regulación para estos cargueros, pero aparte están estas otras, que es donde se pasa todo lo demás. En esta es usual, por ejemplo, y me crucé con unos chicos que no les gustó que estuviéramos por ahí, vendiendo gasolina. Entonces se pasan también en unos costales, ponen unas pimpinas de gasolina en sus hombros y pasan, que también no dejan de ser otros atlas. Eso pues lo venden y se vuelve el sustento. Aquí está pues como la cosa, no es particularmente hondo, pues hay unos tramitos rápidos. Ya les voy a mostrar, utilizan también unas bicicletas que me encantaron, que son estas, que no tienen pedales, no tienen sillín y tienen más bien una pequeña plataforma en la parte trasera para poner todos estos mercados y cosas. Entonces, estas bicicletas no pasan por ese puentecito que les mostré, sino un poco más atrás, como en la zona trasera. La idea entonces con este es que presenté el proyecto, me gané una beca del ministerio y ocurrió la pandemia, entonces me he podido, bueno, este detallito, aquí estoy posando, me he podido terminar el proyecto, estoy en esta etapa en que... Mostrame la imagen anterior, yo analizo algo. ¿Qué? ¿Yo? Por esa foto de paseo de los 80, estaba chévere eso. Bueno, el calor es impresionante, pues, qué decir como de esto. Esto también fue en el marco que fui invitado a la Bienal del Sur, Juntos Aparte, que es un megaproyecto de allí de Cúcuta, absolutamente sorprendido con la cantidad de artistas con los que estuve participando, y incluso pues al puente fui con algunos, a la trocha sí fui solo con mi compañera, pues la que me acompaña en todo. Entonces planteaba una especie de proyecto asociado a este tipo de imágenes, donde son esos mundos, esas enseres, esas cosas que son el mundo de los otros. Para lograr llegar a este, es un fotomontaje pues que he tenido que hacer dada la dificultad de la ejecución, y que planteo finalmente pues lograr llegar a este nivel en sala. Lo que sí hice con la experiencia de ir hasta allí, que yo no conocía, yo había basado mucho como la experiencia en esos registros de trabajos pues, o de investigación previa, eso que les digo, esa documentación, pero posteriormente a ya estar allí y ver el espacio y todo esto, pues ya pensé que lo que sucede allí, y aludiendo, haciendo un juego de relaciones con la idea del río, que pensaba que lo que se cruza no es un río de agua, sino un río humano, un río de costales que llevan enseres y llevan cosas. Esta obra pues todavía está exhibida, lo que pasa es que no se puede ir a ver, está en la Bodega con Fama, que hacen una invitación donde justamente Freddy estuvo hace poco también, que proponen una intervención in situ, y me planteaban también la noción de hacer una instalación habitable. Entonces yo lo que planteo es un gran río a modo de alfombra, de tapete, un puente muy similar a las trochas que crucé, y una serie de cojines enormes, de todos los tamaños más bien, rellenos de algodón, también propiciando que las personas se pudieran sentar en ellos con esa característica de la noción de habitar el espacio,
pero también pues que el que se animara a cargarlo y llevarlo sobre sus hombros. En la parte inferior de este puente hay un televisor de gran formato que reproduce la imagen del río Táchira grabada justo en ese lugar donde me tomé esa fotografía en la que estoy posando ahí, y que es interminable, o sea, es este paso infinito de agua que incluso tiene audio, entonces donde realmente por un fragmento de pocos segundos puedes tener un poco esta sensación pues, de estar cruzando esto. La instalación, como les dije, se instaló a finales del año pasado, se dio apertura después de las fiestas decembrinas, creo como el 7 o el 8 de enero, y ha estado allí, nos truncó también este proceso, todo lo que ha sucedido pues con la pandemia. Bueno, esto recoge un poco como la idea de, bueno, aquí hay unos pequeños registros como de eso que quería buscar, que también aludía, o quiero yo pensar que aludía a esa posibilidad del paseíto de olla. Lo que sucedió es que también cuando estuve aquí, había gente haciendo su picnic o su cosa, no sé cómo lo llamarán en Cúcuta, pero había gente en unos segmentos bañándose y comiendo ahí cualquier fiambre. Y por este puente pasaban algunas personas, por detrás pasaban los de las bicicletas llevando cosas y al ladito estaban estos. Entonces era como esa hiper mega relaciones que se generan en el espacio, en ese espacio pues propiamente. Y que de algún modo quería lograr con esta puesta en el espacio de todos estos elementos. Ahí están pues como dos detalles más también. Bueno, sí lo hice rapidito, entonces me va a dar tiempo de contarles esto. Esta es la residencia. El primer consejo que debo darles es si van a trabajar dos proyectos con nombre similar, no lo hagan al mismo tiempo. Genera mucha confusión incluso mental, o cuando estás hablando, uno se llama Atlas, el otro Atlas de un continente que no existe. Eso, incluso en esa lógica, lo que les decía, el primer Atlas alude a un titán, a una mitología. Este Atlas sí alude a una cartografía específica que tiene que ver con lo que sucede allí en la Antártida. Tuve la fortuna de ser invitado a ser parte del programa colombiano de arte en la Antártida, liderado por Natalia López Larreina, y hace parte de otro megaproyecto que se llama Programa Antártico Colombiano, y durante todo el 2019 estuvimos en preparaciones para esos concursos preantárticos, con exámenes médicos, con exámenes de sangre, muchas vacunas, para poder llegar hasta allí. Estuve entre finales de enero y principios de febrero de este año. Yo llegué hasta Punta Arenas, y de Punta Arenas partimos en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana y luego en un buque de la Armada Chilena. Y de regreso fue similar, un buque otro más grande de la Armada Chilena y un Hércules de Brasil esta vez. El proyecto nace de esta idea de cómo se ilustra el mundo particularmente. No sé que es la mayoría, pero no puedo decir un porcentaje, pues tampoco es muy significativo, digamos el 55, 60% de buscadores que uno pone reflejan el mundo así, es decir, omiten la existencia de este continente entero, que en volumen es casi del tamaño de Canadá y Estados Unidos juntos, que duplica su tamaño en invierno, lo disminuye en verano porque se congela y todo esta hielos desaparecen. Entonces de algún modo también hay cierta desaparición o inexistencia con esas fluctuaciones que genera ese movimiento. También pues obviamente partiendo de esta lógica de
Se supone, pues los estudios dicen que hay el 75% de agua del planeta está ahí, está de esta forma, está congelada. Estos son grandes paredes de hielo, 50, 60 metros de hielo que se ha ido albergando aquí. Lo que se ve al fondo es una montaña de unos 800 metros, 700 por ahí, que era cerquita donde estaba. Y bueno, la experiencia pues, además de fascinante, maravillosa, de estar en un territorio que muy pocas personas han logrado llegar allí, con esta idea también de un lugar por descubrir absolutamente, donde te dicen que donde estás parado, que lo puedes nombrar como quieras, porque como nadie ha ido a nombrarlo, lo puedes poner, donde uno busca cartografías y hay muchos baches en blanco. ¿Qué es esto que dice aquí? Que en cartografía se llaman bellas durmientes, y es que coges un mapa de donde estás y ves un espacio en blanco, o sea, como que no, es que eso no ha sido cartografiado. Entonces vos puedes ir ahí y nombrarlo. Este es, no sé, el Cayo o la península Santi, pues perfectamente, vaya uno a saber si lo seguirán llamando así. También ve uno que hay cosas que llaman distinto, o una persona u otra. Los chilenos, en la zona en que yo estuve, en la isla de Greenwich, hay dos bases, una chilena y una ecuatoriana. Yo estuve en la ecuatoriana, que es la que logra el convenio con el Programa Antártico Colombiano. Colombia todavía no tiene base allí. Y entonces los chilenos le dicen a la bahía de una forma y los ecuatorianos le dicen de otra. Y puedo llegar yo, un colombiano, a decirle de otra, hasta que alguno tenga fuerza y lo nombre. Entonces, en esa lógica, pues, bueno, esto es lo que te encuentras. Si haces un medio paseíto cerquita, te vas a encontrar este tipo de animales. Estos son elefantes marinos, los pingüinos, pues, que son fascinantes porque son súper cariñosos, se juntan, no te tienen miedo para nada. Uno tiene la restricción que se debe cumplir, que al menos yo cumplí, que es no tocarlos, mantenerse alejado de ellos. Pero si aquí, por ejemplo, que estoy me inclino a tomar una foto, ellos se acercan. Entonces te toca pararte tranquilo, pues sin mucho alboroto, para que no se asuste, y alejarse, porque ellos son lo más relajado del mundo. Salí una noche a hacer fotos, bueno, salí como 2 o 3 noches a hacer fotos, ahorita les muestro. Y entonces está por ahí un lobo marino que estás despertando, pues como que el entorno es este. Y el entorno absolutamente majestuoso, fascinante, es esta cosa de los glaciares. Como les digo yo, nosotros aterrizamos en la isla Rey Jorge y nos trasladamos en estos buques que les dije hasta la isla de Greenwich, y ahí es donde nos alojamos. Pero esa isla se despeja un poco. El verano austral es de noviembre a marzo más o menos, se despeja un poco en esa zona, pero cuando llega la gente desde noviembre, esto todavía está cubierto de nieve, de estos glaciares, pues que son así, estas capas hiper mega fascinantes de hielo. Me encontré con uno que se desprendió de un lado, llegó hasta el otro lado. Bueno, no lo puse, pero de ahí despicarlo y me lo comí a besos, porque era como que fascinante. Por dentro es lleno de burbujitas de oxígeno, que ¿cuántos años tendrá ese oxígeno ahí? Incluso la recomendación que hace todo el mundo, recomendación no oficial, es tomar whisky con hielo milenario. Es decir, estas partículas pueden tener miles de millones de años ahí albergadas, y tiene un efecto, lo logra hacer, un efecto burbujeante, no como efervescente, pero sí sentís cuando explota esa burbujita, y entonces hay cierta lógica de fascinación. Obviamente la fascinación ya la tiene el lugar. La base en la que estuve es esta, logré visitar, en esta me alojé, dormí en otra base chilena y visité otra base chilena. Y de paso pasé por una rusa, pero en la rusa pues es como ya una base de souvenirs prácticamente, pues como que no hay que... Esta es la que me alojó todo el tiempo prácticamente, salvo esa otra chilena en la que estuve 2 noches. También pasé una noche en uno de esos buques.
como les digo, la isla de Greenwich, esta base tiene más de 24 años, si no estoy mal, la fueron haciendo por pedazos, cada uno de los módulos son estos que están aquí con techo, todo lo otro naranjado son containers y funcionan tanto para maquinaria, lavadora, desechos. La primera, la cerquita al mar, es la de máquinas de mar, ahí se guardan en las lanchas. La segunda es la del uso de los desperdicios, todo hay que desecharlo allí. Los tanques grises son el combustible que alimentan la planta de energía. Y bueno, esto fue así es el interior, un salón comunal que funciona tanto de reuniones, de diversión, una pequeña salita, un comedor, a la puerta es la cocina. Este es el cocinero que nos cuidaron impresionante todo el tiempo. Hay una cosa ahí de cuidado del otro, si vas a salir te mandan con un radio un poquito aquí, con chocolatico caliente, con un sanduchito, siempre tenés que ir acompañado de otra persona, te tenés que reportar cada 30 minutos, simplemente coger ese radio y decir, aquí móvil 8 estoy bien, aquí móvil tal, así pues todo el tiempo. Y esta persona que era absolutamente incansable, dedicada pues como a estar ahí en función de nosotros. Todos nos rotábamos por días el acompañamiento a esa persona, tanto del servicio, de servir pues y de recoger, pero también limpieza de estas zonas. Esta es un poco como la zona de laboratorios, ahí nos permitían el uso de uno de estos como de estudio, yo lo compartía con un geólogo. También pues hay habitaciones, todas las habitaciones con camarotes y baños compartidos. Se me acabó el tiempo. ¿Cuánto me queda ya? 1 minuto, Santi. Bueno, termino pues con estos son los transportes en los que me moví y que finalmente pues logré hacer algunos ensayitos de cosas. Uno era esta necesidad de generar este atlas que no existe, entonces una pintura o un dibujo con luz en la noche, intentando copiar ese mapa de la Antártida. También hice unos registros y grabaciones, tanto fotográficas como de video, que me parecía fascinante. Estaba parado en el mismo punto, hacia un lado está el glaciar derritiéndose con una velocidad impresionante, y para el otro lado están haciendo un río, se llama el río Culebra, que también es eso, yo le podría poner otro nombre si quisiera, pero que me parece absolutamente fascinante estar en un lugar donde muere un glaciar, pero nace un río, como una transformación. Ensayos que hice, a los que llamo intentos fallidos de hacer un mapa. Era intentando dibujar el mapa con la radiación térmica y lumínica. También un intento fallido de hacer un mapa, que tengo uno de los GPS que nos daban para movernos y ubicarnos en la zona. En las fotografías de abajo yo estoy trazando ese mapa en un camino de memoria, en una gran zona, y aquí la fotografía de arriba es como lo registró el GPS que nos prestaron. También otro tipo de aproximaciones con los geólogos. Cogí como cada disciplina de los investigadores que me estaban acompañando y con ellos intentar hacer como ciertas analogías. Los físicos miraban la radiación, yo intentaba hacer un mapa con la radiación. Un ingeniero estaba haciendo un faro, yo intento hacer un dibujo con luz. Los oceanógrafos hacen trabajo con las veletas, entonces también tengo un proyecto avanzado con ellos. Y que es lo más triste, y con esto termino, que son balizas. Hace 9 años un glaceólogo, fue y metió esto, que es un tubo de PVC, lo metió en lo profundo del glaciar. Este tubo, en este instante, ahí mide 5 metros con 18 centímetros, es decir, que él clavó esto al interior de ese glaciar. De 9 años para acá se ha derretido esos 5 metros de espesor. Esos 5 metros por ese volumen absoluto de esa isla entera es mucho, mucho, mucho descongelamiento. Entonces también como esa dimensión de lo que sucede allí. Bueno, dejo paso a Germán y muchas gracias por
por atender. Espérate, un momentico, no salgas de la presentación. Primero vamos a un espacio de diálogo a partir de las preguntas que hay en el chat y luego vamos con Germán. Y al final estamos con los dos conversando sobre generalidades o cosas que queden pendientes. Bueno, yo antes de las preguntas que estaba revisando en el chat, quiero un poco como escultor, ¿cierto? Sabemos que el agua ha sido un signo que ha estado muy presente en todo tu trabajo, ¿cierto? Como materia, como referencia también, digamos, desde otros materiales que la aluden, pero ahora mismo en tiempos recientes ha estado más presente estas geopolíticas del agua, ¿cierto? Donde aparece más la dimensión territorio, ¿cierto? La experiencia directa de un cuerpo con estos lugares o entornos. Quiero saber en qué momento se da ese giro, cuando Santiago dice, bueno, que de alguna manera, al principio de tu carrera, estaba yéndose hasta una línea como escultor sí, como de una autoría particular, ¿cierto? Sobre todo con la resina y los metales. ¿Cuándo se agotan de pronto estos recursos o cuándo surge la necesidad de hacer un giro en tu proceso? Bueno, no sé si tengo la certeza de que ya agoté esos otros. Ah, ok. No lo sé decir, pero siempre hubo una constante de manejar el líquido. Lo que pasa es que es muy complicado. Y incluso mi trabajo de grado, del pregrado, era con unos tanques de agua. La exposición que llevé el año pasado allá a la Bienal Sur, a la que les conté, son cajas que contienen agua, un proceso que empecé ya también hace varios años. Entonces siempre ha estado como una cosa de ir y venir. Lo que ha sucedido, y que sí soy más consciente de eso, es que asociado al mismo líquido hay muchas implicaciones, y que esas implicaciones a veces ni siquiera las cruza el elemento. Tengo, pues, no sé, esta misma mola que está aquí, pues al final puede que lo refleje, pero tiene otras implicaciones, tiene una connotación mucho más ancestral, mucho más étnico, tiene una idea de cartografía donde el agua aparece ahí en ese azulito, pero no lo es. Entonces sí creo que lo que ha permitido, no sé si una apertura, un entender unas lógicas mucho más allá de lo que sucede con estas preocupaciones, entender también que en algún momento, en esa primera etapa que vos referencias, había una cosa lógica como de quedarme en la superficie del agua y casi que una necesidad de palpar esa superficie, pero luego entender que el agua también tiene una profundidad y incluso también una elevación. Entonces, como dimensionarlo, y en esa dimensión, perdón, aparecen muchos otros elementos que se vuelven contundentes. Qué bien, gracias. Vamos a ir a unas preguntas que hay en el chat. Luz Garces comenta y pregunta: no conozco tu obra de las puertas, pero con lo que vi me generó una pregunta. Desde la materialidad, ¿qué pasa con las puertas? ¿Quedan a la deriva? No soy capaz, no, porque incluso lo que flota la puerta está construida con elementos que pudiera tener un inmigrante, como a la mano. Entonces, lo que hace la flotación son unos galones llenos entre agua y aire, con agua para que me genere un poco de peso, casi que funcionara de quilla, pero el agua es lo que flota. Y tiene otros elementos, tornillos, clavos, todo. No soy capaz de dejarlas porque igual estaría contradiciendo mucho de mis lógicas de trabajo al contaminar con ellas. Yo me las traigo, una de ellas está en Suiza, la del Mediterráneo, la otra la tengo por acá, y la de La Habana sí la tuve que dejar allá. Incluso la de La Habana, el sustento de flotación es el icopor, que era el que usaban los migrantes, los balseros, típicos balseros, que era el icopor, porque allí conseguir un galón de estos es un poco más complicado. Gracias. Siguiente pregunta. Santiago Silva Sierra pregunta sobre el proyecto Atlas 1.0, supongo pues que es el primero que referenciaste. ¿Qué tanto impacto cree o sabe Santiago que tiene su obra sobre la población inmigrante? ¿Tiene su proceso de investigación relaciones sociales de carácter humanitario?
en dicha población, o se centra más que nada en la reflexión visual y estética del contexto de la migración, sin intervención más allá de lo que pueda implicar la observación en el trabajo de campo? Yo lo he intentado, hacer un trabajo un poco más relacionado con estas personas, con una implicación mucho más contundente, pero no lo he logrado. Y tengo algo que me marcó mucho. En Barcelona, cuando estaba haciendo esos primeros acercamientos, pues en Barcelona, por donde caminas, hay todas estas personas pues provenientes de África que trabajan o se ganan la vida como manteros, vendiendo en las ramblas o en los paseos, eh, tenis, bolsos y de todo, camisetas de fútbol. Entonces un día estaba ahí justo en la Rambla de Barcelona y vi unos muy bacanos, saqué la cámara pues para tomarle y el man me dijo algo en su idioma, pues ni idea qué. Y yo ahí entendí muchas cosas. Primero, pues que no lo puedo hacer así, pero lo otro es que al final estas personas realmente necesitan o merecen un poco de otro tipo de colaboraciones que no lo he logrado con mi arte. Sé que hay otros artistas que lo han logrado. En una charla hace poco dije que Alfredo Yar lo logra muy bien, quisiera llegar a ese nivel, pero que yo en ese instante o incluso hoy no lo estoy logrando. Y de ahí nació una obra que los invito a ver, que a mí me encanta, se llama Dignity, justamente pensando en esa dignidad que merecen. Y Dignity también es un barco que usa Médicos Sin Fronteras, es el nombre de un barco de Médicos Sin Fronteras con el que recogen inmigrantes en el Mediterráneo. Entonces ahí hago toda una construcción visual en la que pienso que justamente en mi incapacidad de darles la mirada y ponerles esa voz y esa mirada a estas personas, pues como mínimo crear otro tipo de cosas que generen esa dignidad. Entonces, digamos que es mi gran tarea, pero no lo he logrado. Pues en esa línea, para continuar un poco la reflexión, dijo que estuvo con varios artistas en la frontera en Cúcuta, coincidió con Teresa Margolles, que recientemente, pues o el año pasado más bien, expuso en el Mambo en Bogotá una exposición muy extensa, digámoslo así, sobre precisamente los problemas que tú estás revisando. ¿Te cruzaste en algún momento con ella o tuviste la oportunidad de verla? ¿Qué opinión te genera las acciones que ella generó, por ejemplo, que ponía a posar a estas, ¿cómo les dices tú? Las personas que trasegan pues, con las cosas de los otros, los ponía que se quitaran la camiseta. ¿Sientes que hay una manipulación también en función de la imagen estética, cierto? El ponerlos en orden con sus carritos o el construir como un gesto colectivo, pero es inducido por ella. ¿Cómo te paras frente a este tipo de estrategias? Entonces, ¿tomas distancia? ¿Sientes que esa no es la manera, ya que estuviste en el mismo contexto, levantando signos y haciendo traducciones? Yo no coincidí con Teresa Margolles, estuve con Betsabe Romero, Avelino Sala, Marcelo, ay, se me olvidó, bueno, pero no, en esa exposición estaba Teresa. Justamente lo que yo sentí cuando fui a tomar esa fotografía y esta persona me decía eso, era eso, y por eso hablo de la dignidad más que de otra cosa, porque no estoy preparado para darles esa forma de visibilidad. Yo creo que lo debo hacer de otra forma, que lo podría hacer de otra forma. A mí no me genera escozor como a muchos la obra de Teresa Margolles, me parece interesante, pero yo no lograría eso y por eso me retiro, porque todavía o no tengo el mecanismo o el carácter o no soy, no sé. Por eso les digo que admiro mucho procesos como los de Alfredo Yar, porque pareciera que su obra no lo está haciendo, pero al final tiene una implicación y da voz, da cara también a muchas personas. Esa estrategia en particular conmigo no me sienta bien, entonces por eso no lo he hecho de esa forma. Me siento más como en la postura de señalar, de hacerlo de esta forma. Muy bien. Bueno, Mariluz quiere más información sobre la residencia, pero ahorita yo creo que por interno Santi le puede ampliar como datos que ella pide. Luz Garcés también te recomienda como alguien que contactar
en la Antártida. Y Fabián Gil sí pregunta, ¿qué metodología implementa para decantar y precisar información en los recorridos de investigación que realiza por el territorio? No, yo creo que uno decanta es ya haciendo, como que incluso, bueno, pero que incluso pasa eso, uno a veces va con una mirada tan fija como esto de Atlas en el Táchira, me fui como con la mirada tan fija de buscar estos cargueros o de estos titanes, y cuando estaba desarrollando la obra Trocha, me di cuenta, y yo, pero ¿por qué no tengo un video más largo del agua pasando si siempre los grabo? O sea, como que hay que irse al trabajo de campo absolutamente abierto y decantar en las formalizaciones, porque al final no sabes con qué te vas a encontrar o necesitar. Y bueno, lo intenté hacer así, yo espero, hasta ahora no me ha pasado que diga, no hice esto en la Antártida, porque imagínense, volver allá es un poco más complicado. Pero decanta la obra, no decanta uno. Listo, ya para última pregunta. Hiciste una pieza en sitio con la cama y esos elementos que la elevan. ¿Qué pasa en contexto, cierto? ¿Cuál es la experiencia, a diferencia de lo que ocurre, digamos, con la traducción en la bodega de Confama? Como artista. No lo he logrado, eso es lo que me quedó faltando, que estaba planeado hacerlo allá en Semana Santa. Era que O sea, fue una recreación en otro lugar. Ok, perfecto. sí, yo no he logrado hacerla allá. Me distraje. Bueno, lo que suceda ya depende un poco también como de, no sé, bueno, no lo dije, las trochas no son pasos regulados, hay dominios, no sé de qué tipo, si bandas, paramilitarismo, guerrilla, no sé de qué tipo, hay que entrar a mediar un poco con ellos. Yo por eso también estoy buscando, que ya tengo pues buenas relaciones con personas de Cúcuta para lograr hacer esto. Yo pude, estas fotografías en las que estoy ahí todo relajado y parchado, es que era domingo. Parece que los domingos descansan. Entonces también hay que entender un poco esas lógicas porque no es como llegar y poner y ya. O sea, incluso el proyecto está pensado para que si no lo puedo poner, pues no lo puedo poner, pues tampoco me va a hacer matar por poner una cámara. Claro que sí, bueno, muchas gracias Santiago, ahorita regresamos contigo. Vamos a dar la entrada a nuestro otro invitado, Germán Sánchez, quien ya pues culminó materia, ya está listo para graduarse del programa de artes visuales. Retomaremos pues como asuntos políticos al final porque sentimos que ambos de alguna manera tocan ese punto y continuaremos con reflexiones que Erika Martínez también invita como a seguir el debate con respecto a las prácticas artísticas en comunidad donde pues se tocan fibras que sensibles de la sociedad y obviamente el valor ético en función de lo estético siempre va a ser algo problematizante. Bienvenido Germán, tienes la pantalla para que nos compartas. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ok. Perfecto. Listo. Germán, cuéntanos un poco de tu perfil, de tus intereses investigativos, mientras nos vas abriendo la pantalla. Ok. Buenas tardes para todos. Pues un placer saludarlos a quienes conozco, a quienes no conozco. Mi nombre es Germán Sánchez. Como el profesor Freddy lo indicó, soy estudiante ya de final de carrera de maestro en artes plásticas en la Universidad de Antioquia. Y pues en esta ocasión quisiera contarles un poco sobre lo que fue el proyecto Tulo. Germán, se está frenando el audio, quizás si de pronto tienes pantallas de videos abiertas, a ver si de pronto funciona mejor.
arte. El año pasado de la cámara, la vitrina. Germán, Bueno, se te está frenando el audio. Ahí, no. Puedes volver a empezar. Nada, como contextualizándolos un poco. Germán, te está frenando el audio. De lo que fue el proceso, si nos da tiempo de hablar de otro proceso o al final lo comenzamos, o si no, pues seguiremos hablando. Pues bueno, este es un video pues que quizás no van a escuchar, ahorita lo reproducimos. Enseguida lo ponemos. Sí, mejor por favor, ¿cómo iniciaste? Porque se nos perdió el audio cuando estabas dando inicio a tu presentación. Bueno, mientras les voy a hablar un poco pues como de mi trabajo como artista, comenzando carrera ahorita. Mi interés, digamos, ahora es... Hola. Ok. Ahí me escuchas. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Ya me están escuchando bien? Sí, entonces volvió a empezar. Se fue el audio bastante, muy entrecortado. Ok, un momento, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan? Pues no estamos escuchando bien, pero no estamos viendo nada. Hola, ¿me escuchan? Voy a ahora sí, la te estamos escuchando y vemos la presentación. Les voy a hablar de... Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Ok. Buenas tardes a todos. Listo. Ok, si se vuelve a ir me avisan para ir entonces más cerca de eso. Actualmente soy estudiante de final de carrera del programa Maestro en Artes Plásticas. Disculpen, tenemos fallas técnicas. Vamos a ver si nos podemos volver a conectar con Germán. Bueno, yo voy conversando con Santiago mientras de pronto encuentra... Sí. Santi, no te veo. No me ve ya. No te vemos, no te... Aquí estoy. Bueno, la práctica, sí. Tú como artista, que te impresionas por la realidad, que tienes precisamente a veces encuentros con la dimensión de lo humano, que esta vez tan complejo,
precisamente traducir estas experiencias, nos ha señalado que tiene cierta distancia con respecto al documento, al testimonio, ¿cierto? A emplear, digamos, a esos sujetos en pro de un vídeo o de una obra. Cuéntanos un poco más de por qué ese distanciamiento, digamos, desde lo ético y a la luz de otros artistas. Hablaba de Sebastián Salgado, ¿cierto? Que admiras la manera en cómo él lo hace. ¿Cuáles son las posibilidades si pensamos también como esa dimensión política en cuanto a evidenciar, a denunciar, a poner un testimonio como tan distante de la opinión pública como lo podrías tú constatar estando en territorio? Y me gustaría, para ir cerrando pues esta pregunta, ¿qué deconstruyes o reafirmas estando en sitio, ¿cierto? Tenemos varios años de una especulación muy fuerte con respecto a nuestro vecino, ¿cierto? Fue como estandarte político para desviar la opinión pública hacia lugares a veces ficcionados según algunas personas, ¿cierto? No tengo pues certeza de ello. Cuéntanos tú que estuviste en sitio, ¿qué reafirmas y qué de pronto contradice precisamente lo que se estaba estableciendo en la opinión pública? Bueno, no, con relación a prácticas artísticas en comunidad, recalcar y reiterar que me admiro muchos de esos procesos, me parecen que tienen unas implicaciones muy fuertes. Que reconozco en eso, en ese tipo de prácticas, cierta incapacidad mía. Incapacidad en términos de realmente cómo puedo yo ayudar a una persona de estas. Pues lo que yo me planteaba con este señor, claro, pues si le voy a tomar una foto y esta persona quiere evidenciar su problemática, sería más efectivo si yo fuera un reportero gráfico, si tuviera un enlace en un periódico, si pudiera generar un documental que luego, no sé, llegara a otras cosas. El fin de semana me recomendó Rodri la película Edu, algo así, de unas potencias impresionantes que logran ese tipo de cosas. El cine lo hace muy bien, tanto ficción como documental. Que yo no he logrado eso en mi carácter, en mi forma de entender o incluso en mi accionar. Es decir, no tengo una potencia o una articulación tan sólida que luego mi obra pueda tener diferente forma de materializarse en una puerta y luego materializarse en un documental de la persona que arrastró un salvavidas, no sé. Todavía no lo he logrado a eso. Lo que considero en todo caso es que esa aproximación a ese tipo de prácticas implica un entender a ese otro, implica reconocerle eso a lo que yo me he fascinado, que es esa dignidad, y que para ayudarlo realmente tendría que tener otro dispositivo mucho más potente que todavía no lo tengo, que digamos, acá pensando a futuro, lo quiero lograr, o sea, quiero tener otro tipo de dispositivos, pero también quiero que esa persona que esté ahí no solo me sirva como sustento de mi formalización o de mis análisis, sino que también sea protagonista o incluso co-creador conmigo. Entonces, en esa medida también hacer ese tipo de prácticas enfocadas a esto. Lo que me parece que hay gente que lo logra muy bien, como Alfredo Yar, es que en esta última obra de todo lo que aprendí, lo aprendí el día que nací, algo así, que tiene una implicación de una obra también mandada a hacer in situ para la colección Nash, o Nasher, no sé cómo es, Nasher creo que es, y que logra insertar toda una comunidad que circunda alrededor de ese museo, incorporándolos ahí. Él logra que el museo le genere una membresía de por vida a unos niños que nacen durante la realización de la obra y que obviamente él contacta a sus padres para pedirles que permitan ser grabados ese primer llanto. Una membresía de por vida para esto implica que esta persona como mínimo vaya una vez en la vida a un museo. Él está trabajando con personas inmigrantes, con personas latinas, también con una comunidad afro que circunda ese museo y que no han ido nunca al museo.
En esa lógica, su estrategia es de meterlos como parte de la obra, pero al mismo tiempo meterlo en la potencia de un protagonismo absoluto, permanente. A la familia les dan una membresía por un año, es decir, que en ese año siguiente de haber nacido el bebé, ellos pueden ir, recorrer y toda la cosa en familia. Pero el chico este es de por vida, el chico o chica que nazca. Entonces, en esa medida es como unas implicaciones, bueno, también por ahí hay videos donde muestran el trabajo que hizo en Hiroshima, tiene toda una aproximación a ese lugar. Y bueno, lo que yo siento, pues ya empatando con esa otra colita de la pregunta, como que sí, me puedo quedar en esas imágenes primeras que les mostré de prensa de los colombianos y venezolanos cruzando el Táchira con sus muebles y sus cosas, ya son un buen sustento, pero no sé, el lugar tiene de algún modo, no sé si magia, pero sí te pone en evidencia muchas cosas. Eso que yo les decía, mis fotos les muestran máximo 10 personas cargando unos costales. Eso era imparable. Eso es, o sea, la idea de río, de hacer un río de costales, que el agua se transforme en esta tela de costal, nace de estar ahí y viendo pasar y pasar y pasar y pasar personas, porque es que es abrumador. Entonces son muchas cosas que la imagen, la información, la lectura te da. Yo contaba hace poco en otra conferencia que me estaba terminando de leer El Río, y claro, pues ya son otro tipo de lógicas de estos etnobotánicos o los antropólogos que se insertan en unas realidades mucho mayores, pero que también la idea del viajero, de constatar con el viaje las evidencias, también te permiten y te dan cuenta de una cantidad de cosas que suceden. La misma experiencia en Necoclí, Turbo y Río Sucio, cuando hice esta investigación a través del río Atrato y en esa zona, pues es que preguntas dos cositas medio así, sin ninguna pretensión, y de una te dicen, ah, pero es que esta gente dormía aquí, ah, mira, yo te llevo a donde yo no sé quién, este los albergaba, pues de una medio conversación te abre un panorama de posibilidades que no se dan o no lograrían tanto darse en documento. Bueno, no sabemos cómo va. Germán, nos hace señal, estamos esperándote, no en ningún momento queríamos cortar tu presentación, sino darte tiempo para que mejorara la conectividad. Si estás ahí escuchando, por favor, tienes vía libre. Mientras tanto, pues muy de acuerdo con Erika Martínez, deja su opinión en el chat con respecto a que Santiago construye una poética crítica y resistente. Eso se lee. Yo solo quería pues como precisamente debatir un poco sobre precisamente estrategias diversas que existen, que son miradas obviamente y que hay unas apuestas a presupuestos diversos con respecto de la relación estética y ética, pero por supuesto nos ha quedado claro también el lugar desde donde quiere, digamos, hacer la traducción de estos signos que encuentra en contexto Santiago. Germán, bienvenido, ¿dónde estás? Lo perdimos del todo, no puede ser. No, ya Germán vuelve a entrar. No se había dado cuenta que se había salido de la presentación. Sigue hablando ahí. Bueno, estamos en directo todo puede pasar. Bueno, muchas gracias, Erika, por el comentario. Y bueno, ahí está la opinión más amplia por si la quieren leer en el chat. Creo que como acompañante también de estos procesos, pues tiene una lectura de primera mano que es bien interesante también. Germán. Estoy intentando encontrar en Vimeo el video de esa intervención que hizo, pero no.
Y no nos compartió el link tampoco. Lindy, No lo compartió. ¿Tú has hablado con él por teléfono o por el chat? Lo llamé, le mandé correo, le mandé un WhatsApp, de todo. Bueno, si quiere alguien preguntarle a Santiago o seguir la conversación, igual esto es un espacio para reflexión colectiva. Tatiana dice que por su casa se fue la luz, entonces no sabemos qué está pasando. Bueno, no, pero ahí apareció Germán. Sí, ahí está. Bienvenido, Hola, Germán. Otra vez, vuelve a empezar. Ya sabemos que estudias en la Universidad de Antioquia, alcanzamos a escuchar que nos ibas a hablar del proyecto con el que participas en vitrinas. En la sede de la Cámara de Comercio del Poblado. Cuéntanos ya de esa propuesta. Si no logras presentar el video, pues relátanos de qué va y cómo se dio la activación y qué ocurre también con los públicos casuales, pero también con tus intereses frente a ese tipo de intervenciones de circuitos cerrados. ¿Tienes el micrófono cerrado, Germán, si estás hablando? No sabemos. Listo, ahora sí. Qué pena con ustedes, ahora sí volví. De forma muy breve, les voy a compartir la presentación. ¿Me están escuchando? ¿Todo bien, cierto? Sí, esta vez todo bien. Ok, vale. Bueno, pues voy a comenzar entonces como con este pequeño diagrama sencillo, escueto, en donde pues se reúne lo que me interesa en este momento para generar situaciones, ¿no? Me interesan los espacios en tanto ficciones sociales, cómo descubrirlas y cómo deconstruirlas. Pues bueno, espacio, lenguaje y cuerpo son los tres elementos que componen estas situaciones que les menciono. Y pues bueno, esta es la propuesta True Love, que básicamente es, les voy a mostrar por acá una foto, mientras le hablo. Son 88 cámaras de dummies, como les llaman, son cámaras falsas de seguridad, funcionan con pilas y encienden un bombillo LED y pues funcionan básicamente con miedo, ¿no? Esa es la manera de operar como ficción, ¿cierto? Y hay 4 cámaras reales que llevan señal de circuito cerrado de televisión dentro de la sala, mientras se reproduce pues como una playlist con canciones de amor de varias épocas, ¿cierto? Como para generar, digamos, toda esta situación audiovisual y mediatizada de este muro pues que divide los dos espacios. Bueno, pues lo que sucede, digamos, con esta obra es que las personas que están fuera no están enterados de que dentro posiblemente alguien los pueda estar viendo, ¿no? Se vuelve como una escena un poco romántica o si se quiere, no sé, novelesca. Y pues bueno, como les decía, me interesa bastante también como preguntarme por las políticas del miedo, las tácticas del terror y cómo la tecnología, desde un asunto, digamos, ético, está siendo utilizada para lograr las circunstancias más favorables para las administraciones o controles políticos. Pues bueno, como dice acá, según pues la revista Soy Medellín del año 2019, en la edición 15, afirman que se instalaron más de 2.500 cámaras en una rendición de cuentas, equipadas con reconocimiento facial y placas vehiculares, pues esto sin mencionar el helicóptero y todas, digamos, las situaciones o equipamientos que tiene la ciudad para luchar contra el crimen o la inseguridad. Y pues bueno, aquí es donde empieza como la pregunta de True Love, o sea, como qué pasa con el amor, qué pasa con el amor en el espacio público, qué pasa con el amor como un tema de política, ¿no? De política pública. Entonces, bueno, empiezo a preguntarme por el concepto, por ejemplo, a ver por acá, ¿cierto? El asunto del lenguaje, o sea, son las políticas paternalistas,
la administración pues, de Medellín normalmente pues, tiende a caer en este tipo de cosas, en te cuidamos, te queremos, no queremos tu plata, te queremos vivo, bueno. Todo este tipo de cosas son las que me interesa como a manera de pregunta. Bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con la situación en Medellín? ¿Qué está pasando con el asunto de la seguridad? ¿Cierto? Por aquí. ¿Me escuchan? Sí. Ok, voy a continuar. Ok. Bueno, True Love se empieza entonces a preguntar, esas son pues unas cosas de montaje, se empieza pues a preguntar por, bueno, qué está pasando con el amor dentro de la investigación académica en la carrera. Como les digo, hasta el momento he sido un artista más, digamos, académico o de proyectos un poco más realizados dentro del margen de la institución. Así que he generado más que nada como investigación y pues bueno, referencias históricas que nos ayudan a entender cosas que pasan ahora, como lo es, por ejemplo, el asunto de la televisión en Colombia. Es un tema que investigo dentro de mi propuesta como estudiante. Esta, por ejemplo, es una proyección que hice en otra lengua, ¿cierto? El asunto del lenguaje es una propuesta que pues, en un comienzo dije, bueno, esto es muy versátil porque se puede hacer en distintos idiomas, ¿no? Aunque no vaya a tener la misma lectura, claro está, pues no es, digamos, una ley absoluta, pero aquí pues me atreví a hacerla en mandarín, se ve pues bien interesante. Curiosamente, pues con el mismo número de cámaras con la que construí el Te Amo en español. Y pues nada, o sea, lo ideal de este gesto sería universalizarlo, que se pueda instalar en diferentes contextos, con distintos emplazamientos, ¿no? Por aquí, ok, viene la presentación. No me demoré casi nada, ¿cierto? Vamos entonces a ver por acá. Otra de las propuestas, pues, que hice el año pasado. Muy rápidamente pues les voy a contar este proceso que fue una beca del Centro de Investigación de la Facultad de Artes, si nos carga pues, en donde bueno, de la mano con mi proyecto de grado y con todo ese asunto de los medios, de la investigación de la televisión en Colombia, empecé digamos a explorar formal, estéticamente, digamos ciertos hallazgos que acumulé en la carrera y que pues me llevaron bueno, a hacerme estas preguntas. Entonces comencé preguntándome por el concepto de censura, ¿no? El concepto de censura en Colombia y bueno, como cuáles son todas estas voces calladas, ¿no? Y empecé, bueno, morfológicamente, si así se le puede llamar a lo que es o mejor estéticamente, a lo que es el sonido o nuestra percepción del sonido, un sonido similar o bueno, que mejor encarnara el asunto de la censura, ¿no? Se me ocurrió el asunto del ¿no? Del chite, como chitan pues, y el asunto de la lechuza y todos los amigos. Esta instalación pues en un principio estaba basada en el ruido blanco de los televisores, ¿cierto? El ruido blanco es un fenómeno muy bonito porque al igual que la luz blanca está compuesto de todas las frecuencias, ¿no? Y digamos en su ondulación y en su movimiento aleatorio se chocan y crean pues como esta interferencia o este ruido, este ¿cierto? Me encontré cosas muy interesantes como el asunto de videos larguísimos. Por ejemplo, estos no están tan largos, pero hay videos incluso de 9 horas de ruido blanco. Y son personas que graban electrodomésticos para dormir, ¿cierto? Lavadora, relación de para estudiar o para dormir. Entonces era como, wow, o sea, estamos grabando el sonido de las máquinas para dormir. O sea, tenemos que estar escuchando las máquinas
funcionar o no sé, hay como un agobiamiento o cierto miedo por el silencio, que es otro concepto que entró ahí, el asunto del silencio, que John Cage pues trabajó muy bien, pero que no me interesaba desarrollarlo tan conceptualmente o irme tan a las ideas, sino bueno, preguntarme por qué sonido podría representar el silencio o la censura. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Todo bien? Sonido de lluvia relajante, incluso para bebés, ¿no? O sea, el asunto de dormir a los bebés o las personas que eventualmente en episodios de estrés necesitan dormir con el televisor encendido, ¿no? O sea, escuchar las máquinas todo el tiempo. Y pues bueno, de todos los electrodomésticos que se puedan imaginar, incluso una cosa voyerista porque los graban mientras funcionan, los acercan. Este es un autor que es una referencia importante. Roman Gubern escribe El Eros Electrónico, un texto recomendado. Quienes le quieran pasar una ojeadita me pueden escribir, se los puedo compartir. Aunque es un libro del 2000, tiene, digamos, unos pasajes muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el asunto de la radio como el ruido de fondo doméstico, el ruido, otro aspecto que entra, ¿no? El ruido también censura, el ruido también silencia. El silencio generalmente es precedido por un ruido muy fuerte, ¿no? Así que bueno, pues si los comentarios, la gente es fascinada, pues esto es una maravilla para dormir y todo eso. Incluso plataformas como Spotify reproduce 10 minutos de ruido blanco para dormir bebés. ¿Cierto? Entonces aquí empecé a preguntarme yo, bueno, sí, como la luz blanca, el sonido tiene todas las frecuencias, el espectro de la luz blanca también como se descomponen en, digamos, un espectro de colores. ¿Qué tal si empezamos a descomponer entonces el espectro sonoro en un respondiente color que puede ser, digamos, directamente relacionado con la frecuencia pues, electromagnética del color o no importa, pues simplemente hagamos algo con esto? Entonces empecé a mirar como todas estas escalas, toda la cosa, y me encontré, por ejemplo, también con este texto que es muy bonito de Luis Fernando Valencia, Estudios de Filosofía en la Universidad de Antioquia, en donde aquí, digamos, nos empieza a hablar digamos, es una paradoja, pero de una u otra forma también es como un giro estético, ¿no? En la percepción de la imagen en la contemporaneidad o en la era digital. El hecho de que ahora no seamos nosotros quien le arrojemos la luz a la imagen para verla, apreciarla, en tanto que si la imagen está en una lámina cerrada o en un cuadro, en un cuarto oscuro, no está existiendo estéticamente porque nadie la está percibiendo. Ahora son las imágenes las que nos arrojan la luz, ¿no? Son las imágenes de las pantallas las que nos arrojan luz a nosotros. Entonces, bueno, empiezan un montón de cavilaciones y de cosas, y yo, bueno, entonces, ¿qué tiene la luz? ¿Cuál es la relación de la luz, por ejemplo, con la verdad? ¿No? Esta época de la ilustración, la iluminación, la palabra alumno, por ejemplo, que es bien interesante porque significa sin luz, ¿cierto? Que esa luz, pues, o esa verdad la trae el maestro, quien enseña. Así que bueno, dije, bueno, me voy a empezar a preguntar por las pantallas, la luz, qué tiene la luz de verdad, inconscientemente nuestra relación, como muchos, bueno, muchos no, Roman Gubern, el autor que estamos revisando ahora, habla, por ejemplo, de la relación fogata o caverna con la chimenea y luego el televisor, ¿no? Como el lugar, la hoguera donde todos se reúnen, anteriormente a contarse historias, pues digamos, muy tradicionales en todo esto ¿cómo se llama? De la herencia o la tradición pues verbal, ¿cierto? Ahorita pues es una pantalla, un aparato el que nos arroja la información a nosotros. Y aquí es donde también empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué está pasando con los aparatos que nos están lanzando la verdad, ¿no? ¿Qué verdad hay en todo esto? ¿Qué es cierto hay en las noticias, en los textos? ¿Qué cosas no podemos leer? ¿Qué cosas han estado calladas?
Y bueno, terminé pues, con la conclusión es que estamos en un mundo lleno de ruido, ¿no? De ruido, de falsas noticias, de rumores, información, datos, y pues las relaciones no pasan desapercibidas, ¿no? Terminan atravesadas pues por esta mediatización de las pantallas. Y bueno, entonces dije, bueno, desde la pintura, ¿no? ¿Cómo podría representar el ruido blanco? Aquí, por ejemplo, pues empecé a hacer con un dibujo como pruebas de lo que iba a ser el proyecto. Este es pues como un render de lo que iba a ser cada una de las piezas. ¿Cierto? Y pues así quedó pues espacio dócil. Espacio dócil, pues es una propuesta que se pregunta por justamente como su nombre lo indica, la docilidad de ciertos espacios, ¿no? La capacidad para cambiarlos de tal o cual forma según la necesidad. Y pues el control no sale de este espectro, ¿no? Entonces, además de eso, pues era una obra para experimentar, perdón. Realmente no era, eh, pues, ¿cómo decirlo? Una obra que pretendía ser una obra muy estética, aunque terminó siendo muy estética, pues, en imágenes. En video, pues, del video no, perdón, en presencia, pues era abrumadora porque tenía unos ruidos estruendosos que cambiaban pues con la atmósfera y cada color, y era una experiencia pues sinestésica, ¿no? Para experimentar, era pues como lo que planteaba, nada más que eso. Entonces mientras se ponía el verde, pues sonaba este color. Ahorita vemos pues un videito más o menos de cómo funcionaba. Es más o menos pues como la escala, eran 8 paneles con sensores de movimiento. Espacio dócil, un estudio sobre la sonoridad de la quietud, así pues se nombraba, y en la medida en que vos te movieras se activaba, digamos, este código y empezaba la secuencia para detenerse, porque llegaba un momento en que el ruido de la luz se volvía tan fuerte, había que quedarse quieto, ¿no? Entonces ahí pues vuelvo a lo que les hablaba ahorita, ¿no? Como que al silencio le precede un golpe, un estruendo, es como una cercenación, ¿no? Como la censura. Este es pues más o menos como el diagrama de cómo funcionaba, muy ejecutivo. Bueno, esta foto está muy mal, pero les voy a contar pues un poco de estas visitas que tuve. Por ejemplo, hubo una visita de 3 chicos sordos, tenían distintas pues como limitaciones, obviamente, pues algunos tenían más capacidad que otros, pero entonces lo que hicimos fue, bueno, tenemos color, pero quiero que sintamos como cuál es la vibración de la sala, ¿no? De este color, cómo vibra este color, cómo suena el amarillo, ¿cierto? Es interesante porque alguna vez veía un video en donde había un colegio esta es la secuencia, el plan, pues lo que era el plan de la secuencia. Un colegio de niños sordos, creo que se llamaba Beethoven, en Perú, y era muy curioso porque, bueno, la gran pregunta, ¿cómo sonaba la campana? ¿Cómo salían? Y los sordos salían con un bombo, ¿no? O sea, tocaban un bombo y a los sonidos graves o bajos, las frecuencias más bajas, lo respondían pues como una sensibilidad, ¿no? Entonces, aquí pues empecé a hacerme un montón de preguntas sobre lo que es el sonido, ¿no? El color, cuál es la afectación de ellos. Por ejemplo, las sirenas, ¿no? Las sirenas, cómo suena una sirena, cómo se ve una sirena, y todos entramos en alarma, ¿no? Como cuáles son estas luces, cuáles son estos sonidos, o cómo están utilizando la física para llegar bueno, a generar tal o cual reacción de las personas. Yo creería que ya lo hice de forma muy breve. Si quieren, comenzamos con una ronda de conversación. No sé qué tal estoy de tiempo. Germán, te sobró tiempo, pero si consideras, pues sí, entramos a conversar. Si es que esta tarde me tardé un poco ahora, entonces dejémoslo así. Muchas gracias. No, a ti, es que Santiago. Germán, una pregunta. Pues no, esta no es del público, sino como que es de esas cosas que uno piensa. Sí.
viendo pues como el proceso, tus inicios como con la pintura, la visualización también como de la realidad, del otro, del entorno, Medellín, el metro, el río, en fin, como un montón de intereses pues que en clase uno conoce. ¿Cómo llegan los aparatos, las máquinas, el circuito a ser como el tamizaje de todos esos intereses que en su momento tratabas o no tratabas, se expresaban con otros medios? ¿Cómo llegas como a seducirte o a encontrar más bien ese camino de que una luz, de que un sonido, de que algo que es intangible, se podría decir que lo que tú generas es más una experiencia, era lo que estabas buscando? Sí, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Porque digamos que yo he ido brincando entre medios y una como un poquito más multidisciplinar. Y pues todavía me interesa la pintura, pero ya me interesa la pintura, por ejemplo, con programación, ¿no? O con luz, como que esto es como lo que vengo ahorita trabajando y preguntándome para esas cosas. Pero para responder a tu pregunta, Lindy, hubo un momento en el que, bueno, estaba pintando, dibujando, lograba cosas interesantes, pero yo decía, bueno, una frase que se me quedó de una clase, no recuerdo cuál es, el arte avanza con la tecnología, ¿no? Y yo pues no estoy, digamos, poniendo en tela de juicio las técnicas tradicionales o académicas, sino que me parece una premisa muy interesante, ¿no? O sea, tenemos los medios, tenemos la contemporaneidad y la razón más importante que yo creo que responde a tu pregunta es que en medio de todas estas reflexiones, el ser humano contemporáneo ya no se detiene a ver, digamos, una estatua en mármol o estas estatuas ecuestres que hay en los parques, las pinturas, ¿no? La gente se detiene en las pantallas. Vos prendes, por ejemplo, un televisor en un bar y todo el mundo, si están dando fútbol, lo que sea, todo el mundo dirige la mirada e incluso, pues, digamos que suspende la comunicación frente a frente con quien esté en ese lugar, ¿no? Lo mismo los celulares, o sea, como que yo decía, bueno, quiero llamar la atención de la gente, quiero, no sé, presentar situaciones que, digamos, sean un señuelo para dar un mensaje, tengo que usar pantallas, ¿no? Esa fue pues como la conclusión a la que llegué, o sea, creo que las personas ahora, sobre todo los niños, los jóvenes, tienen un entendimiento de la tecnología y los dispositivos muy avanzada, ¿no? Y que va creciendo. Así que bueno, desde ahí, digamos, me agarré para utilizar dispositivos y lograr como una comunicación más asertiva y más contemporánea con los espectadores. Muchas gracias. Otra pregunta, pues, bueno, antes aquí un comentario del profesor Douglas Gaviria dice que te felicita por tu proyecto y que tiene muchas posibilidades dialécticas, sí, dialécticas, y tiene muchas manitos. Bueno, hay Daniel Canogar, por ejemplo, sí es Daniel. Bueno, este artista que trabaja con desechos tecnológicos, con obsolescencia programada, en fin, y que sus instalaciones son súper magnificentes, y pues él tiene unos recursos pues muy robustos. ¿En algún momento de tu proceso te dio como algo de temor en involucrarte con un medio que exige tanto recurso económico? Yo sé que la pregunta es boba, pero es que yo también me he preguntado, y eso que yo a duras penas pues uso un celular y un televisor, Sí. pero es como, porque es que en tu caso es la camarita, el cablecito, el color, que la programación, que esta tarjeta, que no sé qué. Sí. ¿Cómo conciliar ahí? Pues bueno, yo creo que ahorita hay varias cosas de donde agarrarse, ¿no? Pues yo no soy una persona con muchos recursos, no soy un artista, digamos, patrocinado. Yo he trabajado siempre con la autogestión. Digamos, en mi manera de trabajar, cuando se me ocurren ciertas cosas, lo que hago es buscar recursos en becas, estímulos, todo este tipo de cosas, acomodo el proyecto para las necesidades de quien esté ofreciendo, eh, digamos, estas posibilidades económicas y pues acudo a ellos. Hay cosas pues que uno quisiera hacer mucho más grandes, pues como a todos se nos ha pasado por la cabeza, pero pues es un poquito más difícil gestionarlas. Otra cosa también es, por ejemplo,
el asunto de la camaradería, ¿no? También hay compañeros que te pueden prestar equipos, hay lugares donde puedes comprar equipos de segunda que también me interesan bastante. Y pues, como les digo, siempre ha sido desde la autogestión. Los televisores pueden ser prestados, ¿no? O sea, no es necesario tampoco llenarse de un montón de cosas porque también se queda uno sin dónde moverse. Así que pues no sé si eso responde a tu pregunta. Yo me las he arreglado para hacerlo así, no, y tampoco pues es, digamos, el material o el recurso que me condiciona, ¿no? En este momento, digamos, tengo ese tipo de acercamientos hacia el uso de la tecnología y nuestra relación con ella, ¿no? El concepto de humanidad, y todo lo que se desprende de ahí, ¿no? Amor, tolerancia, los grandes, pues, valores que nos hacen seres humanos, bueno, buenos seres humanos. Y pues nada, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, Germán, gracias. Y otra cosita de que ya es, bueno, o Freddy si va a hacer otra pregunta, pero es en torno a esta pandemia, pues como con esta noción de el teletrabajo, de que todo el tiempo estamos como súper conectados, pues digamos que en este momento tú cómo has vivido este tiempo donde es lo que antes tú buscabas con la obra o que veías que la obra se tenía que instaurar en esas dinámicas. Ahora estas dinámicas que se multiplicaron, ¿cómo sientes tú que tu obra va también a colarse en esta nueva etapa? Pues bueno, muchas cosas, ¿cierto? He pensado muchas cosas alrededor de esto. Una de las posibilidades, pues que es algo similar a esta, es la posibilidad de programar espacios virtuales, ¿no? De realidad virtual. Una instalación que vos podés recorrer y pues bueno, lograr el efecto que se quiere, ¿no? Pues eso por un lado, pues por el otro, Lindy, la verdad esta pandemia a mí me sirvió para hacer, digamos, como un poquito más duro conmigo y pues en medio de una acción política, le llamo yo a veces, o una elección, desconectarme por completo como de redes sociales y todo este tipo de cosas y pues a manera de ermitaño un poco a veces preguntarme cosas, ¿no? Como te digo ahorita, lo que yo me estoy preguntando es, sí, o sea, ¿qué sigue, no? Creo que es algo que todos tenemos en común, como que sigue, es que ¿qué hubiera sido esta pandemia sin el Internet? Y creo que el Internet fue lo que nos mantuvo, bueno, y también mantuvo, pues, digamos, los intereses y las posibilidades de ejercer los diferentes controles o órdenes entre la gente, ¿cierto? No, Lindy, pues, ¿qué te dijera? Ahorita yo creo que el futuro es el net art, ¿cierto? La posibilidad de que todos tengamos propuestas en net art, que todos las podamos visitar, pues que sea gratuito, ojalá, ¿cierto? Que compartamos pues contenidos y que no haya necesidad bueno, de ir a un museo, de ir a una galería, sino que desde el internet podamos compartirlo, ¿no? Creo que hay muchas posibilidades ahora. Ok, gracias Germán. Entonces yo creo que ahora sí podemos pasar con Santiago y contigo para la ronda final de preguntas o comentarios si todavía el público no puede colocar en el chat. Ok. Oh, Germán, muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias, Santi. Felicitaciones también. Gracias. No creo que hayas visto nada porque esa desconexión tuya. No, pero estoy conectado todo el tiempo, tranquilo. Ok. Bueno, hay una pregunta acá en el chat que hace Juan Pablo. Nos dice, cuando inició, presentaste las intersecciones que describen las premisas de trabajo, espacio, lenguaje, cuerpo. ¿Cómo has ido incorporando o entendiendo los términos que de allí desglosaron, tales como arquitectura, lenguaje, y no recuerdo la otra? Arquitectura, lenguaje y propaganda. No sé si voy a compartir un momentico esto ¿cierto? Para que todos nos formalicemos con la pregunta. Bueno, eso está aquí. Ok.
pues bueno, digamos, la manera como lo estoy incorporando es que, como les digo, todo parte de una ficción social, ¿no? El espacio como una construcción o una ficción en donde nos comportamos de tal o cual manera. En las intersecciones, por ejemplo, entre espacio y lenguaje se encuentra la propaganda, ¿no? Las imágenes todo el tiempo hablándonos, diciéndonos qué hacer, qué comprar, bla, bla, bla. Disciplina y arquitectura. Estas cosas, digamos, no las he ido incorporando directamente, tanto como estas tres, como por ejemplo, aquí a ver un ejemplo, pues, aquí por ejemplo, ¿cierto? Tenemos un asunto de lenguaje, de espacio, ¿cierto? ABC, ¿cierto? Que es como yo distribuyo los espacios, casi siempre como usando la palabra de Douglas, de forma muy dialéctica, ¿no? Una conversación entre dos partes y una tercera que media o entra en tensión, ¿no? Aquí tenemos espacio interior y espacio exterior. ¿Qué pasa acá en la mitad, no? Pues si yo le quitara este texto, pues sería una vitrina vacía, tal cual está en este momento, supongo. Pero entonces, bueno, vamos a escribir un texto, ¿cierto? ¿En qué idioma lo escribo? Ahí entran pues todas las preguntas del lenguaje. ¿En qué idioma lo escribo? ¿Con qué lo escribo? Lo voy a escribir con cámaras falsas. ¿Y qué dice? Te amo, es una afirmación. Y está escrito con cámaras falsas. Y además de eso hay 4 que están camufladas y me están vigilando desde adentro, no sé quién. ¿Cierto? El cuerpo entra en una dinámica espacial. Ambos cuerpos, ¿cierto? Porque se vuelve como un asunto jerárquico, ¿no? Como quien observa y quién es observado. No saber quién me está observando, que es la situación pues, que vimos todo el tiempo con las cámaras pues, de nuestros computadores, los circuitos cerrados de televisión en las calles, en las estaciones del metro, etcétera, ¿cierto? Es la misma situación, pero pues aquí ya se ficciona y entra en tensión pues esta afirmación de que es pues, en español, aquí la tenemos en español, te amo, ¿no? Como una declaración callejera, te amo, ¿a quién? ¿No? ¿A quién? ¿Y quién me dice eso? ¿Quién me dice que me ama y quién me dice que me está cuidando? ¿Y con qué me está cuidando? ¿No? No sé si eso responde un poco la pregunta que hizo Pablo. Juan Pablo. Pablo. Creo que sí. Bueno, ahora tenemos otra para Santiago Vélez. Tatiana Zambrano pregunta, ¿qué opinas de los referentes para los estudiantes? Es decir, tienes un referente hombre blanco de una zona de privilegios, se está refiriendo a Alfredo Hart. ¿Cómo hacemos para tener referentes más distintos? ¿Crees que hay que hablar sobre eso? Sí, obvio que sí. Quiero hacer primero una respuesta y es que preguntaban también por proyectos de NetArt. Juan Martín Prada, ahí puse la red en el chat, su página web. Tiene un curso súper bueno de arte internet. El curso es como de hace 4 o 5 años, pero está, pues, es supremamente vigente, son varios módulos. Y si uno escribe a la página, en el link pues, de correos, él da el link de acceso porque estuvo en una universidad y todo. Es súper bueno. Con relación a la pregunta, sí, obvio que hay muchos más que podemos pensar. Yo es que últimamente sigo a Alfredo, le he visto varias de sus charlas y me parece muy interesante, pero hay muchos más, incluso nosotros mismos acá, todo el proyecto Éxito in Situ que se hizo en Moravia, creo que arroja unos muy buenos referentes, todo el proyecto de Liliana Angulo, todo lo de Echando Lápiz también con Manuel, creo que se vuelven significativos, que incluso no paran, pues este mismo Echando Lápiz ha sido un proyecto de larga data y que han implicado justamente unas relaciones contundentes. Si uno hace seguimientos también a los proyectos del Colombo, de sus laboratorios, se encuentra también muchas muy buenas referencias, inclusive muchas veces en clase uno alude a estas cartillitas que saca el Colombo de cada uno de sus laboratorios y ahí encuentra infinidad también. Y claro, pues tal vez pueda ser una condición casual de este último seguimiento que le he hecho a Alfredo, pero que también aquí hay mucho de dónde coger. Santiago, ¿tú qué piensas? Germán nos decía que cree que la tecnología de alguna manera se debe aprovechar para generar como una visión más contemporánea, ¿cierto?
En esa línea, ¿tú qué piensas? De alguna manera, la pregunta su respuesta es toda una pregunta sobre los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Esta hiperconectividad y casi que la única forma de asomarnos al otro y a los otros es como a través de estos medios y estos canales. ¿Qué piensas? Pues hay cierta paradoja también, porque si bien uno ve como todo este boom mediático, también si se pone uno a seguir a los artistas, se están volviendo a dibujar. Y todas sus publicaciones tienen que ver como con el origen de lo básico, un lápiz y un papel. Entonces hay cierta paradoja ahí, como que en una esencia hay esta posibilidad de lo inmediato, lo que tengo acá, y tengo un lápiz y un papel, pero también está esto otro que plantea Germán, de una posibilidad expansiva y sí, fluctuante también, porque genera unos cambios. Vimos al principio de la pandemia el boom de los conciertos online, ahora estamos como, uy, entonces si me programo para cada cosa no veo nada. Entonces también es como toda una cosa un poco cíclica. Yo creo que es interesante ver justamente en las dos medidas, entendiendo también que la tecnología siempre va a estar ahí, que todo esto nos arma posibilidades. Lindy ahorita contaba pues de Daniel Carogar. Yo estuve en una charla que hizo hace poquito en Arco, y él desarrolló la tecnología de estos paneles con los que está haciendo sus obras, que son estos que tienen este movimiento. Es decir, y él decía, pues que yo soy simplemente un artista, pero que encarretado con eso, ya con un estudio consolidado, logra una creación tecnológica que no lo ha logrado ni Sony, ni Apple, ni Samsung, ni nadie de estos. Entonces, o sea, se vuelve otra vez esta interconexión que hubieran querido hace cuánto los de Samsung llegar a una plataforma móvil para así que se vuelva la pantalla y se pueda plegar como lo pliega Canogar, pero él lo desarrolla de esta forma y se vuelve infinidad de cosas. Yo creo que hay unas relaciones, creo que igual estamos volviendo a lo hiper mega básico, y que también pues esto se vuelve un sistema muy bueno. Es verdad que ¿qué haríamos sin internet? Pero también ¿qué podemos hacer sin internet? Sí, hay varios puntos de vista y entiendo pues hacia dónde se dirige el comentario de Germán, por supuesto también a la luz de sus ocupaciones, investigaciones. Yo creo que él ve ahí como una fuente, pero también quizás para muchos otros va a generar este agotamiento, ¿cierto? La imagen mediatizada por los dispositivos electrónicos creo que también pues ya está saturando y seguramente también va a generar un agotamiento, y de pronto vamos a volver a un punto donde vamos a atesorar en la posibilidad de lo fácil, ¿cierto? De lo áptico, de poder tener como otra suerte de experiencia, no tan delimitada por una mediación digital, ¿cierto? O online. Yo creo que está reventado también las nociones de lo temporal, ¿cierto? Con respecto a lo sincrónico, a lo asincrónico, pero también hay una autopista de información, ¿cierto? Que a veces nos lleva hacia a la utopía de la proximidad, pero yo creo que un poco también aportando a una reflexión que invita a Luz Garcés, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el arte? De alguna manera nuestros invitados ya han dado unas puntadas con respecto a ello, pero sí, todos estamos como en un punto en que todo puede pasar, ¿cierto? O quizás esto se vuelque más hacia la explotación precisamente de los canales virtuales, como decía Germán, las experiencias de visitas guiadas, ¿cierto? A partir de las realidades aumentadas, los recorridos virtuales en 3D, en fin, o no sabemos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes? Luz Garcés nos interpela un poco como en esa línea. ¿Tiene algo más para agregar? Germán, ¿qué dice? Ok. Pues, con el arte, hombre. Es que inclusive yo creo que lo que le pase al arte, pues que le pase, ¿no? O sea, sí, claro. Siempre vamos a estar con una necesidad absoluta de expresión, y si llegamos al futuro de los 100, donde no tenemos nada, igual habrá una piedrita, ¿no? No sé. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Aquí la pregunta más relevante ahorita es ¿qué va a pasar con nosotros? Los sujetos, sí, más bien.
que seguramente el arte va a responder a eso, ¿cierto? Precisamente a las fobias que se van a generar a partir de estas nuevas dinámicas sociales, o a problematizar y cuestionar, o a buscar derivas también inspiradas también por estas nuevas condiciones, bueno, no tan nuevas quizás, pero que sí, por lo menos se han masificado de alguna forma. No recuerdo como otra situación que hubiera tocado como a toda la humanidad, ¿cierto? Esto es como también lo más paradójico de la situación que vivimos, y yo creo que pues todo puede pasar. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o Douglas dice que la tecnología es la herramienta, no el fin. Tatiana nos dice, creo que la universidad debe invertir en esto. Espera un momento. Creo que la universidad debe invertir en estas como los educadores que tienen me fue, Tatiana, puedes leer como mal. Puedes entrar y hablar si quieres, Tatiana Zambrano. Bueno, Germán, preguntan varias personas dónde pueden ver más de tu trabajo. Hola. Hola. Te escuchamos, Tatiana. Nada, yo solamente cuestionaba esto, pues que me parece que también es un trabajo de la universidad y la academia invertir en esto de que los profesores, los educadores, los docentes sepan hablar de estrategias tanto de pedagogía como también para instruir a los alumnos, a los estudiantes en cómo hacen sus proyectos de grado, artísticos, y me parece que eso es como que una inversión gigante que ahora es que se está dando uno cuenta que es como que era súper importante hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pues tenemos el proyecto este hipertrópico, que yo tengo unos estudiantes también que son allegados y que me cuentan qué es lo que hacen ahí. Sin embargo, pienso que esa labor de los profesores mismos es un poco sosa y que no se dinamiza, o sea, pues no se pone como que, no se actualiza muchísimo, sino que se queda como que en unos cuestionamientos básicos de hace, qué sé yo, 5, 10 años, pues que es como que se pide que se haga una actualización. ¿Y cómo es que nosotros vamos a hacer? Nos tienen bombardeados precisamente desde @UDA, pues no voy a extenderme, con cursos, con precisamente brindando herramientas, tanto a estudiantes como a docentes, para precisamente fortalecernos en estos nuevos canales, pero ya la universidad venía trabajando en eso, tienes toda la razón. Creo que la universidad, por fortuna, ya había ganado terreno en este sentido. Lo que pasa es que tocó empezar a implementar un montón de estrategias sobre la marcha, pero estamos ahí parados. Nunca va a ser suficiente seguramente, pero más en el campo de la producción artística, donde pues, el estar en contacto con, sé yo, con una propuesta escénica, de danza, un recital musical, o una experiencia directa con pinturas, objetos, qué sé yo, con instalaciones inmersivas, pues lejos estas traducciones, estos canales, pero estamos en eso. De hecho, en el área de investigación y propuesta, pues hemos hecho un ejercicio complejo, pero pues hasta cierto punto se ha logrado salvar en algo estos espacios de evaluación formativa a través de los canales virtuales. Luego te pondremos al día con eso cuando retornes a la universidad, Tatiana. Vale, gracias. Gracias a ti por el aporte. Y por último, bueno, no sé si hay más preguntas, Lindy, que se me hayan quedado. Daniela Acuña nos dice una pregunta para Santiago: dado que tu práctica se construye sobre las dinámicas de relaciones que se dan en lugares puntuales, ¿cómo se transforman tus proyectos cuando traduces tu experiencia de esos contextos específicos a un espacio expositivo? ¿Hay algún grado de pérdida o de ganancia en esta traducción? No sé si ya habías contestado parte de eso o quieres complementar algo. Pues no, solo decir que toda traducción es perdida, si se pierde. Y uno no alcanza a materializar, a formalizar todo lo que puede brindar
una experiencia en campo o una experiencia creadora individual también. Nunca se logra. Creo que eso es para Germán. ¿Cuál es el papel del observador frente a estas nuevas propuestas reactivas, interactivas? ¿Se pretende convertirlo en co-creador? Sí, yo creería que esa última frase es la que encierra todo, ¿no? Claro, es que sin el espectador, o, bueno, no, ni siquiera es espectador, es participante, ¿no? O sea, porque sin esa persona las obras reactivas o interactivas no funcionarían, no tendrían ningún sentido, serían un montón de cables conectados esperando ser activados. Entonces yo creo que pues con todo el asunto del arte relacional, nuevos medios y todo lo que ha pasado, pues creería yo que eso es el fin, ¿no? Pues para qué hacer entonces arte interactivo si nadie va a interactuar. No sé si se responde a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya vamos llegando a las 8, el límite de nuestro programa. Lidia, ¿algo más pendiente en el chat que de pronto se me escapó? No hay nada más pendiente en el chat. Bueno, queremos agradecerle a todos los que se conectaron y nos acompañaron en esta conversación, a Santiago y a Germán muy especialmente por aceptar esta invitación, a ilustrarnos sobre cuáles son sus modos de investigar y crear, y pues también las opiniones adicionales que se fueron generando en la conversación. Terminamos con este programa de hoy, el primer ciclo, que fue como un experimento en principio que quería suplir estas limitaciones que hemos tenido con las cátedras de área de investigación y propuestas, pero confiamos en que es un espacio chévere. Sabemos que en el momento hay bastante oferta en el medio, pero bueno, queremos seguir generando una apuesta por conversar con artistas de mediana o larga trayectoria, pero también queremos visibilizar el trabajo de estudiantes de últimos semestres, recién egresados, para precisamente desde allí como sí, compartir perfiles diversos, ¿cierto? Que en suma es lo que mejor podría señalar a nuestros estudiantes las alternativas que tiene la práctica artística hoy. Bueno, pues si quieren despedirse de nuestros invitados, Lindy, y yo me despido de una vez, hasta pronto. Nos vemos en agosto ya, tenemos un primer programa, Lindy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Los invitamos el próximo semestre a que nos acompañen. Vamos a tener el coloquio de la muestra de grado y luego tendremos otra, pues la programación completa con otros artistas. Muchas gracias, Germán, muchas gracias, profe Santiago, por estar aquí y a todos por haber seguido el programa. Recuerden que si quieren las grabaciones de este coloquio como de los anteriores, nos pueden escribir su correo aquí en el chat y con gusto se las haremos llegar. Muchas gracias a ustedes.